Asimismo, sé tu Padre poniendo en cada uno de tus hijos, mi Dios, el deseo y el anhelo de querer cumplir, de poner por obra esta tu palabra. Dios amado, que sea pues esa gracia derramándose abundantemente sobre cada uno de nuestros corazones. De la misma manera, oh Dios, nuestros niños están también en la parte superior, disponiendo sus vidas para aprender de tu voluntad. Ministra sus pequeños corazones y que cada uno de tus hijos, oh Dios, pueda en ti encontrar tu perfecta y tu santa voluntad. Para la gloria de Cristo, mi Dios. Padre, te imploramos, pues, creo que tú lo haces, te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 28. Anuncian los dos primeros versículos algo que ya se estudió, ya se enseñó el viernes anterior. Recordemos que David había migrado para vivir en Filistea. Cansado de tanta persecución, prácticamente abrumado por Saúl, sabiendo que Saúl quería matarle, era el rey de Israel. Habiendo David luchado a favor de Saúl, tuvo en poco el servicio por egoísmo, por envidia, porque se enteró que él habría de gobernar luego la nación judía. Sin embargo, la Escritura nos narra que huyó hacia Filistea y se refugió en la ciudad de Laquis a través de un hombre llamado Aquís, el cual era rey sobre los filisteos. Una vez que los años pasaron, un año, 4 meses pasaron, la Biblia menciona que ahora el rey lo constituía a David como su guardia personal. Si me acompaña en el verso número 2, dice la Escritura, y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Para Aquís, mi querido hermano, David era ya prácticamente un ciudadano de aquella región. Este hombre entendió que como David había salido a hacer incursiones, aparentemente, entre comillas digo esto, en contra de los propios israelitas, él pensó que David se había hecho prácticamente un abominable para los suyos. Pero no era así. David de manera encubierta atacaba, pero los linderos o las fronteras de Israel, tratando de despojar a los invasores que habrían de, en este caso, incursionar en el territorio judío. Pero como no dejaba a nadie con vida, no habían testigos que declarasen al rey las verdaderas intenciones de David. Mas sin embargo, ahora el rey de Filistea le pide que sea su guardia personal y aparte que vaya de manera, frontal a combatir contra Saúl. ¿En qué encrucijada se encontraba la verdad David? Ahora bien, cuando vamos ya y meditemos en la palabra, en el versículo número 3, dice la Biblia: ya Samuel había muerto. Cuando vamos a primer libro de Samuel en el capítulo 25, acompáñeme por favor, en el versículo número 1, por segunda oportunidad, el texto nos revela, la misma situación. ¿Lo tiene? Verso número 1 de Samuel capítulo 25 dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa que estaba ubicada, dice ahí, en Ramá. Mi querido hermano, ¿por qué el texto bíblico? ¿Por qué Dios manifiesta nuevamente la muerte de este profeta? Es bien entendido, mi querido hermano, que para aquel entonces ya no había palabra de Dios por medio de algún mensajero para el rey, sobre todo. Recordemos que ya un profeta, el profeta Natán, se había también manifestado a David en sus huidas. Pero para Saúl no había profeta. Recordando que él había perdido de parte de Dios, había perdido su respaldo porque había actuado en rebeldía contra el Señor. Cuando vamos pues al verso número 3, se habla acerca de ese vacío espiritual del cual ya Saúl no gozaba. Samuel había muerto y dice, y todo Israel lo había lamentado. ¿Por qué también?
porque era el profeta quien anunciaba siempre que habría o no se habría de ir a la batalla y cuál habría de ser también la estrategia para la misma. Diríamos que ante la falencia de este gran instrumento que Dios usaba en medio del pueblo, ahora Saúl, mi amado hermano, se veía prácticamente como un hombre cualquiera, timorato y cobarde. Cuando vamos al verso 3, continuemos leyendo, dice la escritura: y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y también a quienes, a los adivinos. Ahora, el texto, diríamos así, incluye esta reseña por el contexto. Recuerde, el texto bíblico sí menciona este pasaje, este suceso, por el contexto. ¿Cuál habría de ser el contexto? Y obviamente usted ya en la enseñanza pasada la pudo también percibir. Saúl habría, en vez de consultar a un profeta de Dios, habría de consultar a los brujos, a los hechiceros. Mi querido hermano, algo a favor había de Saúl. Él se había encargado de botar, como dice la Biblia, arrojar de la tierra a los encantadores y adivinos. Ahora, eso era un punto a favor de Saúl. Había sacado de su nación, pero ¿cuál era el punto negativo? La Biblia no mandaba a arrojar a los brujos, sino a darles muerte. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque eso hubiese sido simplemente trasladar un mal a otra región. Mucha gente suele tomar esas medidas en su casa. Dicen muchos creyentes: hermano, si tal música o tal cosa le hace daño a mi hijo, ¿qué me dice usted? ¿Lo regalo o lo vendo? Y yo le digo: discúlpeme, ni lo regale, ni lo venda, destrúyalo, porque así como le puede hacer daño a su hijo, si alguien más lo obtiene, le podrá también hacer daño a otro hijo también. Amén. Mi querido hermano, este punto a favor, diríamos así, de Saúl, la Biblia lo avalaba, la Biblia lo respaldaba. ¿Por qué? Cuando vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, un texto que lo recuerdo, ¿sí?, desde la semana pasada en el estudio de estos primeros versículos. Acompáñeme por favor para entrar en el calor, diríamos, del estudio bíblico. En Deuteronomio capítulo 18. ¿Lo tiene? Capítulo 18, verso 9, sí, al 14. Mira lo que nos dice el Señor. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás, y esto es importante, porque diríamos que las cosas malas muchas veces se las logra adquirir a través del aprendizaje. Usted puede llegar a un determinado lugar, diríamos, con una mente limpia, pero las prácticas de ese lugar pueden ensuciar o empañar su mente, sus pensamientos y su corazón. Versículo número 9. No aprenderás a hacer según la abominación de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Entendiendo esta expresión como que uno expone a su hijo al peligro, sí, en este caso de la idolatría, de la hechicería o de cualquier asunto relacionado. Ni quien practique, dice ahí, adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte, dice ahí, ¿a quién? Ni quien consulte a los muertos. Eso se lo podría conocer como un nigromante, alguien que consulta a los muertos. Ahora bien, la advertencia de Dios estaba ahí en la ley para el pueblo. Saúl, en su, diríamos, época dorada como rey, es decir, cuando obedecía al Señor, mi amado hermano, diríamos que sacó de su nación y de todos sus contornos a quienes practicaban, el ocultismo. A todos los arrojó. Pero, oh sorpresa, cuando vamos a Primera de Samuel, capítulo 28, versículo número 4,
entonces el panorama se vuelve incierto para Saúl. ¿Por qué? Mira lo que nos dice el verso número 4. Se juntaron pues, ¿quiénes? Los filisteos, y vinieron, y dice, y acamparon ¿en qué región? Acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon, dice ahí, en un lugar llamado Gilboa. Mi amado hermano, todo esto le pertenecía, de acuerdo al mapa que podemos ver en la diapositiva. Sí, pertenecía a Israel todo. Pero la desobediencia y la rebeldía que tenía Saúl fue una puerta abierta para que Dios castigara a toda la nación. Ahora, los filisteos, ubicados con ciudades como Gaza, dice aquí Ascalón, Asdod, Ecrón y Gad o Ciclad, aquí vivía David, le había pedido esa ciudad para poder morar con sus soldados y sus familias. Ahora se internaron, mi querido hermano, prácticamente al corazón, sí, de la capital, para aquel entonces del rey. Estaban, dice la Biblia, en un lugar llamado Gilboa, allá cerca, dice, de la región de Sunem. Cuando vamos, es decir, al norte de Israel. Cuando vamos al versículo número 5, ¿qué sucedió? Y cuando vio Saúl, sí, cuando vio Saúl al campamento de los filisteos, ¿qué le entró a este rey, mi amado hermano? Ahora, ¿qué diferencia? Cuando Saúl tenía el Espíritu de Dios sobre su vida, no tenía miedo, sino más bien valor y coraje para ir a la batalla. Si usted me acompaña, por favor, mi querido hermano, de manera rápida, sí, acompáñeme en el primer libro de Samuel. Mira lo que nos dice el Señor en su palabra. En primer libro de Samuel, capítulo número 11. No pierda, ¿sí? Samuel capítulo 27, solo como para ver la referencia nada más, de algo que ya se estudió hace mucho tiempo. Sí, Samuel capítulo 11, versículo número 6. Mira lo que nos dice la palabra. Al oír Saúl estas palabras, sí, esto obviamente eran los enemigos de Israel, los amonitas. Dice, al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿De qué manera vino? Dice ahí, vino sobre él con poder, sí. Y él se encendió en ira en gran manera y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron, dice ahí, como un solo hombre. Esa era, diríamos así, la calidad, sí, cuando Saúl estaba, sí, diríamos en su estado más alto en comunión con Dios. Pero el lado opuesto, cuando perdió la comunión con Dios, y me acompaña rápidamente al capítulo 16, verso número 14, se volvió de un hombre valiente a un hombre temeroso y lleno, diríamos, de terror. En primera de Samuel capítulo 16, verso 14, sí, dice la escritura que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién? De parte de Jehová. Y de ahí en adelante, sí, diríamos que Saúl fue un mar de nervios. Mi querido hermano, todo esto, claro está, a consecuencia de la desobediencia. Y si lo llevamos al campo actual, muchas veces pasa lo mismo. Cuando usted está bien con Dios, mi amado hermano, está buscando al diablo para echarlo de cualquier persona. Pero cuando usted sabe que anda mal y mero escucha por ahí que hay un endemoniado que hay que ir a liberar, usted dice que vaya el pastor. Porque no se siente, ¿qué cosa? No se siente preparado. No se siente, sí, con el respaldo de su Señor. Samuel capítulo número 28, versículo número 4 en adelante. Se juntaron pues los filisteos, vinieron y acamparon en Sunem, dice la escritura, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa.
Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué tuvo este hombre, mi amado hermano? ¿Qué fue lo que tuvo Saúl? Tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Versículo número 6. Ahora bien, ¿qué va a suceder? Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, que eran las piedritas que utilizaba para confirmar el sacerdote, sí, con la ayuda del Señor, ni por profetas. Eso indica, mi amado hermano, que Dios se había totalmente apartado ¿de quién? De Saúl. Recuerde, 3 fueron los medios por el cual, en este caso, Saúl buscó dirección de Dios. Primeramente dice la Biblia en el verso número 6, consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió. Eso implica, mi querido hermano, que este hombre trató de buscar en oración a Dios. Le consultó, comenzó de alguna manera dentro de sí a decir: Señor, ¿qué hago? Los filisteos están sobre mí. También dice la escritura más adelante en el verso número 6 que también él esperaba que Dios le respondiera por medio de ¿qué dice la escritura? Por medio de sueño. ¿Cuántos de ustedes a veces frente a alguna interrogante o alguna pregunta o alguna dirección de parte de Dios a su vida, usted dice: Señor, háblame a veces por tu palabra, y si no me quieres hablar por tu palabra, ahí en el descanso, en el sueño, como si por medio de algo manifiesta tu voluntad en mi vida? Mi querido hermano, ni por una ni por otra vía Dios le había cerrado todos los accesos. La Biblia menciona de manera inclusive adicional que Saúl consultó también, dice la escritura en el verso 6, fue a consultar por Urín, pero tampoco Dios le respondió. Eso implicaba de que él se acercó al sacerdote a preguntar por medio de las piedras si saldría o no a la batalla. Dicen ciertos historiadores e investigadores bíblicos que el Urín y el Tumín, que eran piedrecillas que colgaban de una bolsita dentro en este caso del pectoral del sacerdote, eran especies simplemente como de piedras planas, donde 2 Urín eran sí, 2 Tumín eran no, y un Urín y un Tumín eran esperar en Dios. Cada vez que echaban suertes por medio de estas piedras, Dios siempre lo dejaba a la espera, es decir, no le daba respuesta. Y él, mi amado hermano, cayó en desesperación. Mucho más si retrocedemos un poquito, las diapositivas, mucho más si vería que un ejército estaba acampando prácticamente delante de Gilboa, delante del lugar donde él estaba gobernando. Mi querido hermano, pero ¿por qué Dios no le contesta? Gran pregunta. Si lo está consultando, si lo está de alguna manera buscando, ¿es que acaso Dios puede cerrar sus oídos frente al clamor? ¿Acaso la Biblia no nos enseña que clama a mí y yo te responderé? ¿Qué impide que Dios responda al hombre cuando el hombre trata de buscarlo? Mi amado hermano, es menester ir a la Escritura y ver de alguna manera, ¿por qué Dios no le contesta a quién? A Saúl. Acompáñeme primeramente, mi querido hermano, al libro de Isaías, en el capítulo número 55. Isaías capítulo 55. Veamos qué nos dice la escritura, al respecto. Libro del profeta Isaías. ¿Ya lo tiene? Acompáñeme por favor, al versículo número 6. Isaías, capítulo 55, verso número 6. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Qué más dice el texto? Llamadle en tanto que está cercano.
Ahora, ¿qué implica ese texto? ¿O qué entiende usted que intenta decir el Señor a través de ese texto a su vida? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Qué implica eso? ¿Ah? Que puede haber un tiempo en el cual usted intenta, sí, encontrarlo y él no se deja encontrar o se esconde. Mi amado hermano, entendamos primeramente que Dios no puede ser manipulado ni por el hombre ni por las circunstancias tampoco. Mire, la vida de Saúl había sido una vida prácticamente en su ocaso paupérrima, desgracia tras desgracia, atentando contra un hombre inocente, había matado a sacerdotes, había matado a toda una ciudad, había mandado a destruir una ciudad. Sí, y mi querido hermano, el corazón de Saúl estaba totalmente, diríamos, ennegrecido y con una mente cauterizada por su envidia contra un hombre llamado David. Mas sin embargo, cuando se ven aprietos, cuando se ven apuros, cuando ahora él se ve en riesgo, entonces no duda en ir a buscar, sí, al Señor. Y eso, mi querido hermano, no difiere mucho de la situación de muchos, entre comillas digo, cristianos. Que cuando, sí, están en sus anchas, que cuando están en su propio estilo de vivir, donde nadie les llama la atención, donde nadie los confronta, nadie de alguna manera así le ala las orejas, ellos viven, diríamos, a piernas sueltas, haciendo y deshaciendo de su vida como bien le pareciere. Dios es justo y Dios también en su piedad y misericordia, queriendo atraerlos, les permite que en su vida les pasen cosas que a ellos les va a poner, diríamos, la piel de gallina, los va a poner, mi querido hermano, entre la espada y la pared. Ellos no dudarán en ir y buscar a Dios. Pero Dios en ese tiempo puede tomar la opción de ¿qué? De no contestar a sus oraciones. Puede tomar la opción de darnos la espalda para ver qué hacemos en ese momento de crisis. Mi querido hermano, Dios obviamente, sí, no es un ser que el hombre pueda manipular. Dios no es aquel ser en el cual usted cada vez que lo necesite a su antojo, toca el timbre y él tiene la obligación de asomarse a ver qué queremos. De hecho, cuando usted siente llamar a alguien en una necesidad y ese alguien es un sumamente conocido suyo y no le responde, cuando usted luego lo ve le dice, reclamándole, ¿por qué no me contestaste el teléfono? Te necesitaba en ese momento. Le reclama, de hecho. No que lo tenía en vibración, que no, que estaba en silencio, no, que no, simplemente el teléfono estaba descargado o simplemente ya no tengo teléfono. Y usted podría de alguna manera reclamarle violentamente, pero era urgente la llamada. Mi amado hermano, Dios no está obligado a contestar el teléfono. Y mucho más si quien lo está invocando, quien lo está llamando, ha tenido una vida arbitrariamente, obviamente, de rebeldía con el Dios que en su debido momento siempre le decía, hijo mío, ven, hijo mío, congrégate, hijo mío, ora, hijo mío, lee mi palabra, hijo mío, haz mi voluntad. ¿Me está entendiendo? Claro. Como los problemas no golpearon a la puerta de la casa, ese hijo suyo hacía lo que le daba la gana. Pero cuando sintió de un momento a otro, que el mundo se le venía encima, corrió a buscar de Dios. Pero Dios calló. Dice la Escritura que él cerró prácticamente sus oídos, no le contesta. Dice el capítulo número 28 de Samuel, verso número 6. Ni siquiera le respondió por sueño, algún tipo de señal, ni por Urim, por medio del sacerdote, ni aún tampoco por algún profeta. Que sí lo sabía, pero claro, nadie como, diríamos, el baluarte de Samuel. Samuel había preparado otros profetas. De hecho, usted, por medio de la recordación de otros estudios en este mismo libro, sabrá que Saúl, mi querido hermano, fue al lugar donde residían los profetas, que eran de hecho quienes hablaban, por medio del Espíritu.
hablaban, diríamos, palabras sí, de exaltación a Dios. Mas sin embargo, nadie daba guía a Saúl por ello. ¿Por qué otra razón Dios no podría contestar nuestra oración cuando se le necesita? Yo creo que Miqueas capítulo 3 tiene la apertura para poder saciar nuestra, diríamos, nuestra interrogante. Acompáñeme al libro de Miqueas. Libro de Miqueas, capítulo número 3. ¿Dónde está Miqueas? Entre Génesis y Apocalipsis. Después de Jonás. ¿Ya lo tiene? Miqueas, capítulo número 3. ¿Ya lo tiene? Verso 2 al 4. Miqueas capítulo 3, verso 2 al 4. Dice el Señor: vosotros, y le estaba hablando a su pueblo, por cierto, que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis o le arrancáis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para caldero, y como carnes en olla. ¿Qué dice el verso 4? Entonces clamaréis a Jehová, ¿y qué hará el Señor? Y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. He ahí la respuesta. ¿Por qué Dios puede esconder su rostro a nuestras oraciones? Porque podría ser que nuestras vidas estén en constante desobediencia para con Dios. No esperemos, mi amado hermano, que luego de ser rebeldes y obstinados a sus mandamientos, cuando nos veamos en apuros al doblar la rodilla, Dios simplemente no nos escuche. Y usted dirá: hermano, estoy clamando, hermano, estoy buscando, hermano, estoy viniendo al templo. Sí, pero ¿cómo está tu vida? ¿En qué condición estás buscando a Dios? Jeremías capítulo número 11 declara algo similar. En el versículo número 10 dice el Señor, Jeremías capítulo número 11, verso número 10, dice el Señor: se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. ¿Qué dice el verso 11? Que pasará justamente por esa rebeldía y obstinación. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. Mucha gente recuerda a Jeremías con 33, verso 3, con clama a mí y yo te responderé. Pero se olvidan de la condicionante por la cual Dios va a responder. ¿Cuándo el Señor responde a la oración? Cuando hacemos su voluntad. Cuando andamos en desobediencia, usted clamará por su hijo y Dios no responderá a la oración para salvar a su hijo. Mi querido hermano, esa era la condición ¿de quién? De Saúl. Saúl había desobedecido. Cuando vamos al primer libro de Samuel, capítulo 28, ahora Saúl se ve desesperado. Hay un ejército que lo tiene a la puerta prácticamente de su casa. Y dice en el versículo número 7, entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu
de adivinación. Ahora, qué fragilidad la de quién, la de Saúl. Un día antes buscando a quién. ¿A quién estaba buscando? ¿Y cómo lo buscaba? ¿Orando? ¿Qué más? Por medio del sacerdote, con el Urín y el Tumín, y buscando ¿qué cosa? Profetas por todos lados para que le hablen. Y no lo encontró. Ahora, los profetas lo encontró. Lo que no encontró es palabra de Dios por medio del profeta. Eso es otra cosa. Es decir, que iba a buscar, sí, y encontraba al profeta y diga, no seas malito, ora por mí para ver qué puedo hacer. Y la persona oraba y Dios, varón, qué pena, pero Dios no me dice nada. Y así iba de profeta en profeta, como hay quienes van de iglesia en iglesia buscando palabra. Y quieren encontrar una palabra que se encaje a su mala manera de vivir. Quieren que Dios les hable por medio de alguien o de algún pastor, algún profeta de iglesia que le diga, Dios me ha dicho que con el hombre que tienes, que es el otro, estás bien, sigue así, que vas a prosperar. Y ahí ellos dicen, ay, palabra de Dios, gloria al Señor. Si estás en pecado y recibes un mensaje, si diríamos de bendición, te están mintiendo, mi querido hermano. No te engañes, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. El que siembra para su carne, ¿qué va a cosechar de su carne? Corrupción, muerte. Mi querido hermano, ahora vemos a Saúl, sí, de un momento a otro, buscando, ¿qué cosa está buscando ahora? Adivino. Como mucha gente que claudica, como lo decía el profeta Elías, entre dos pensamientos. Como ve que Dios no le puede hacer el milagro, va a Santo Domingo a buscar a los brujos para que le hagan una limpia. Está orando y buscando de Dios un día y al otro día pasándole el huevo al hijo porque está ojeado. Pregunto, ¿esa es la forma en la que Dios quiere que sus hijos, sí, en este caso, le sirvan? Mi amado hermano, pena y tristeza da la condición de este hombre. Va y pide y solicita consejo para poder encontrar a través de un adivino o de una mujer adivina la voluntad de ¿quién? De Dios para su vida. Hay quienes dicen, hermano, pero si este es brujo, pero si es magia blanca. Mira cómo el diablo nos entorpece la mente, ¿verdad? Cuando no conocíamos de Cristo, ¿verdad que sí? No, si él es un brujo bueno. ¿Dónde ha visto que la brujería es buena? Lo malo es malo. Amén. Ahora, que el hombre llame a lo malo bueno, eso es otra cosa. Y la Biblia lo advierte. Pero eso no significa que por más que salga vestido de blanco y lleve el brujo un rosario guindado en el cuello y tenga la foto de Jesús del gran poder y de la Virgen del Quinche del otro lado, no significa que Dios está con él. ¿Usted se ha dado cuenta que así son las residencias donde se llevan a cabo este tipo de procesos? Y usted entra y dice, uy, aquí como que está Dios. ¿Qué Dios? ¿El Dios qué? El Dios de ellos podría ser, pero no el Dios altísimo, mi querido hermano. Dios no tiene comunión con los ídolos, ni con los que practican hechicería o brujería. Mi amado hermano, de hecho en la Biblia hay sentencias claras en el Nuevo Testamento. ¿Qué fin van a tener los hechiceros o aquellos que se dedican al ocultismo? Acompáñame por favor, mi amado hermano y hermana, a la Escritura. Dice la palabra del Señor. Primeramente, en la carta a los Gálatas, en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo número 5. Verso 19. ¿Lo tiene? Y manifiestas son, o dadas a conocer, son las obras de la carne,
¿Cuáles son? Vamos a la lista. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Y ahí viene el tema que estamos tratando, que también es un fruto de la carne. La hechicería. Enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Ahora, mira cuál es el fin de todo esto. Dice aquí, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. ¿Te gusta ir a los hechiceros? ¿Qué dice la Biblia? No heredarás el reino de ¿quién? No es que solamente me fui a hacer leer las cartas nada más, dicen. Otros son más, sí, son más, diríamos, austeros. Sí, dicen, no, es que fue un bañito de suerte. Nada más, hermano. Sí, igual, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Mi amado hermano, Dios puede glorificarse, mi querido hermano, si tú lo buscas, pero si lo buscas como Él lo ha establecido en la Biblia. Y Dios no necesita el brujo para bendecir, sí, o para traerte buena suerte. Mi querido hermano, tú no necesitas que el horóscopo te diga el futuro. Más bien encomiéndate en el Espíritu de Dios y Él te salvaguardará del día de mañana. Debes de entender, mi querido hermano, que Dios sí amerita que lo busquemos no a través de intermediarios o de ocultismo o adivinación o sortilegio o algo semejante. A Dios se lo busca es en espíritu y en verdad. Y eso a través del Espíritu Santo y de la palabra de nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 22. Dice el Señor en el versículo 14 en adelante hasta el verso 15, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar, dice, por las puertas de la ciudad, obviamente hablando de la nueva Jerusalén. Mas los perros, ¿dónde están? Están afuera. Y ese término perro significa, mi amado hermano, homosexuales, a los que les guste o no les guste de pronto, si escucharlo. Mas los perros están afuera, juntamente con quienes. Mire lo que dice ahí. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Dónde están? ¿Dentro o fuera? Afuera. Compartiendo ¿qué cosa? El juicio de Dios. Saúl, por su parte, va y solicita a los suyos que se le indique dónde puede encontrar una adivina. Dice el verso número 7, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en un lugar, ¿en dónde? En Endor. Ahora, ¿qué significa Endor? Ahora, el término es compuesto. Es una palabrita hebrea compuesta o dividida en dos partes. Eni y Dor. El primer, diríamos, significado de esa palabra compuesta significa, y apúntelo por favor, fuente o manantial. Fuente o manantial. Y la última parte de ese nombre, Dor, significa habitación o morada. ¿Sí? Ahora, qué cosa tan curiosa. Los había arrojado, los había erradicado, pero la brujería y la hechicería siempre estaba ahí. ¿Verdad? De pronto no abiertamente, pero estaba ahí. Para pena y vergüenza de nuestro tiempo, ahora los brujos, los encantadores, adivinos, hechiceros, sortílegos aparecen en todos los canales de televisión. ¿Verdad? En todos los programas. Todo canal tiene su brujo y también, diríamos así, sí, su gente afeminada. La ley los respalda, obviamente. Pero, amado hermano, hay una ley que nunca los va a respaldar. La ley de Dios. Mi querido hermano, amamos a estas personas, sí,
¿Pero para qué los amamos? Para predicarles el evangelio. Pero no compartimos su estilo de vida, los cuales obviamente Dios lo aborrece. Amados hermanos, pues Saúl, dice la escritura así, toma una postura radical y envía a estos hombres para poder, sí, en este caso, allegarse a esta divina y consultar a través de ella. Dice la Biblia en el verso 7, en la parte final, y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu ¿de qué? De adivinación. Ahora, cosa curiosa. La divina, no es, o la mujer no es que tenía adivinación, tenía espíritu de adivinación. Eso, mi amado hermano, a usted y a mí me debe de poner en alerta en que hay un mundo espiritual que está en actividad. Sea que usted lo crea o no lo crea. Hay gente que es renuente y dice, no, yo no creo en eso de los espíritus, el diablo. No, y se rehúsan. Está bien que se lo... Pero el hecho de que ellos rehúsen no significa que no exista. Amén. El hecho de que usted en su conocimiento, sí, o en su razón diga, no, es que eso no existe. El hecho de que usted lo diga o no lo diga, lo acepte o no lo acepte, no significa que esto no sea real. Pues déjeme decirle que la Biblia me dice que ese mundo espiritual es tan real como este mundo físico. Si me acompaña el Nuevo Testamento, veamos unos ejemplos. ¿Le parece? Y de algo muy similar a lo que sucedió, sí, con Saúl. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, libro de Hechos de los Apóstoles, hay 3 casos remarcados en la Biblia, sí, acerca de este tipo de eventos. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 8. ¿Ya lo tiene? Verso 9. Pero había un hombre llamado Simón. Este no era Pedro, por si acaso. Entendiendo que el nombre Simón era un nombre muy común. Que antes, mira lo que dice la Biblia. ¿Qué hacía este hombre? Ejercía la magia en aquella ciudad. ¿Y qué hacía a través de esa magia? Ajá, dice ahí. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún, es decir, algún hombre de renombre. Claro, utilizando ¿qué cosa a favor? La magia. Usted no ha escuchado a veces en el barrio con la vecina, oiga, aquí hay un brujo bueno. Eso de que su marido se le va, que no, con ese brujo, oiga, ese viene porque viene. Y viene como perrito faldero. Usted va y él lo sigue. Yo escucho las propagandas que dan en los canales. Sí, a veces uno pasa y dice, José Luis de los Santos. No le estoy haciendo propaganda. ¿Quieres suerte en el amor? ¿Quieres que tu negocio prospere? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Ven, que este te resuelve los problemas. Y salen famosos ahí, ¿no? De la televisión, ¿no? ¿Verdad? Mi amado hermano, estos hombres son simplemente charlatanes. Y si algún poder tiene, mi amado hermano, lo que da el diablo siempre será pasajero, pero lo que da Cristo es eterno. Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo? Aleluya. Este hombre, hablando de Simón, se acercó al evangelio. Pero, mi amado hermano, lo que tenía en el corazón no era nada bueno. Dice la Biblia en ese mismo capítulo 8, versículo número 21. Luego de que Pedro lo confronta, le dice el Señor, verso 20 podríamos leer. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca o muera contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Dice más adelante,
no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. En Hechos capítulo número 13, el apóstol Pablo se confronta a una divina. Veamos cómo le va. Hechos capítulo 13. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo número 4 al 13. Al 12, perdón. Hechos 13, versículo 4 al 12. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, era una isla. Y llegados a Salamina, este era el puerto, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, este es Juan Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Y mire cómo lo cataloga la Biblia. Falso profeta, es decir, que te habla cosas de Dios, pero son mentiras. Falso profeta, judío, y mire cómo se llamaba, o cómo se hacía llamar. O sea, parece Jesús, dice, pero este es Bar Jesús. Amén, tienen nombres de santo, ¿verdad? Vamos, donde está el brujo, ¿cómo se llama? Sí, Pedrito se llama, ay, como el apóstol, vamos, dice. Y lo acompañan. Dice ahí, estaba con el procónsul, este Bar Jesús, Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Pero qué hacía? Pero les resistía Elimas, casi también se lo conocía, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ahora, ese es el destino de todo brujo. Parece que te conduce a Dios, pero no, te aparta ¿de qué? De la fe. Mira. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la gloria no se la lleva Dios, se la lleva el brujo y por ende el mismo diablo. Y dice la Biblia, sí, en el versículo número 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Cómo más mire, qué cosas son los brujos? Aun cuando ellos digan que son de Dios. ¿De quiénes son, mi querido hermano? ¿Por qué son del diablo? Porque las obras del diablo hacen. El brujo no trabaja con los ángeles, no trabaja con María, no trabaja con San Pedro, no trabaja con Jesús, ni con el Espíritu Santo, ni con nuestro Dios. El brujo trabaja con el mismo diablo, sea que usted lo quiera creer o no, pero la Biblia dice que son hijos del diablo. ¿A quién le quiere creer usted? El Señor narra en este texto, en el versículo número 10, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y esos son también los brujos. Ciegos, guiadores también de ¿quiénes? De otros ciegos. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando, dice, alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Y por último, Hechos capítulo número 19. ¿La Biblia habla o no habla acerca de este ocultismo? Claro que sí. Y nos advierte acerca de ellos. En el versículo número 19, del mismo Hechos 19, en adelante dice: asimismo,
muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, dice, hallaron que era ¿cuánto? 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía, dice, poderosamente la palabra del Señor. Ahora, aquí hay un asunto, y como esto está saliendo grabado, aquí hay un asunto, diríamos, a manera de paréntesis, para los que practican la brujería. Si se arrepienten, tienen perdón y misericordia de Dios. Amén. Porque recordemos que mi Cristo vino para salvar lo que estaba perdido. Mi amado hermano, si retomamos por favor rápidamente, el tiempo transcurre. En el primer libro de Samuel, capítulo número 28, dice el Señor, versículo número ahora 8. ¿Qué hizo Saúl para poder visitar a esta divina? Entonces Saúl dijo a sus criados, y se disfrazó, Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me haga subir a quien, ¿qué dice? A quien yo te dijere. Mi amado hermano, ¿podrá esta mujer con su poder darle la dirección que este hombre estaba buscando? ¿Tendrá ella el poder suficiente como para poder decirle a Saúl lo que tiene o lo que no tiene que hacer? ¿Quiere saberlo? El próximo día, viernes, lo estaremos meditando con la ayuda no del espíritu de adivinación, sino del Espíritu Santo de Dios, porque Él conoce todas las cosas. Aleluya. Alabemos a Cristo y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, yo te doy gracias, Señor, por cuanto tu palabra ha podido